Hola, muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lecturas e Historias. Me alegro mucho de poder estar de regreso con ustedes solo una semana después de haber lanzado el capítulo anterior. Así que estoy muy contento. Aparte, también tuve algunas impresiones de algunas personas que escucharon el capítulo anterior. Me doy cuenta de que todavía hay personas que lo escuchan y eso me pone también muy contento. El episodio de hoy va... el capítulo de que corresponde para el día de hoy está narrado por un pastor que es chileno. Ya quizás es una de las pocas, si no la única historia que está narrada por alguien de nuestro país, de Chile. Él es el pastor Joel Leiva y tuvimos el privilegio de tenerlo a él por muchos años trabajando en el sector de acá de la Universidad Adventista de Chile. Así que vamos a ir inmediatamente al capítulo de hoy y pongan mucha atención. El capítulo se llama El día en que los cielos se abrieron para mí, escrito en el año 1951. Siempre consideraré mi bautismo como uno de los eventos más extraordinarios de mi vida. Pero, para ser sincero, debo confesar que en cierto sentido esa experiencia también me dejó un poco triste. Esto me sucedió porque había leído en los evangelios acerca del bautismo de nuestro Señor y las palabras de San Lucas que dicen: Jesús fue bautizado llorando, el cielo se abrió. Al leer esto pensé, lo mismo deberá sucederme a mí. Así que, después de salir del agua, me arrodillé para consagrar mi vida a Dios y pedirle que el cielo se abriera también para mí, pues anhelaba ser aceptado para su servicio. Lo hice y con toda sinceridad, pero no sentí la certeza en ese momento de que mi oración hubiera sido contestada. Durante varias semanas recordaba frecuentemente mi chasco y me preguntaba si no estaría equivocado en mi convicción de que Dios me estaba llamando para ocupar un lugar en su causa. Nací en un hogar adventista en Nueva Imperial, pequeña ciudad en el sur de la República de Chile. Mis padres eran personas de edad avanzada y lucharon duramente para sostener a la familia. A pesar de sus esfuerzos, la pobreza fue siempre compañera en nuestro hogar. Desde muy pequeño comprendí la situación y fue mi mayor anhelo poder ayudarlos. Así que cuando se presentó la oportunidad de conseguir un trabajo en una finca que había comprado mi tío, acepté enseguida. 2 años más tarde, a los 13 años de edad, ya había aprendido las más diversas tareas. Había trabajado como avicultor, dependiente de almacén, fogonero, panadero, molinero y agricultor. Pero también había adquirido algunos vicios, pues poco después de llegar a cierto lugar comencé a frecuentar a unos amigos de la región que solían reunirse en las horas libres para conversar y jugar a los naipes. Con el tiempo llegué a ser un experto en la materia. Mi compañero de equipo y yo elaboramos un sistema de señales con la mano y con la cara para que cada uno pudiera saber cuáles eran las cartas que tenía el otro. De este modo eran pocas las veces que perdíamos en el juego. Por otra parte, los compañeros de juego casi siempre tenían una cerveza a su lado y no pasó mucho tiempo antes de que los imitara también en este punto. Pero un sábado de tarde todo cambió. Estaba jugando a las cartas con varios amigos mientras la euforia aumentaba al calor de la cerveza y se entremezclaba con las risas y las maldiciones de parte de los que estaban perdiendo. Tras haber jugado así durante varias horas y ganado bastante dinero, me puse en pie para salir al aire libre. Al hacerlo, sentí que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. Además, me di cuenta con sorpresa de que me costaba trabajo caminar derecho. Joel, me dije, es que estás realmente borracho. Salí de la casa y me dirigí a un bosquecillo, pues quería estar solo con mis pensamientos. Allí me senté con la cabeza entre las manos, mientras pasaban ante mis ojos muchas escenas de mi vida. Entonces recordé los buenos consejos que había recibido de mis padres y las enseñanzas de la iglesia. ¿Dónde estoy?, me preguntaba. ¿Por qué he llegado hasta aquí, hasta este punto? Mis padres me habían enseñado algo distinto a esto. La Biblia, el sábado, el camino cristiano sin vicios, la fe, la religión, todo esto he dejado de lado. ¿Qué camino seguiré? En ese momento caí de rodillas y pedí perdón a Dios.
Allí prometí al Señor no jugar nunca más a los naipes ni volver jamás a tocar la cerveza. Decidí ser un hijo de Dios antes que ser un hijo de las tinieblas. En el lugar donde trabajaba no había iglesia adventista ni otros adventistas en toda la zona, así que me armé de valor para dejar el trabajo y por ende a los amigos y trasladarme a un lugar llamado Mulco, donde sí había un templo adventista. Al llegar a este pueblecito, conseguí trabajo, empecé a asistir a la iglesia y ayudar en todo lo posible en sus actividades. Anhelaba ser bautizado en la primera oportunidad. Pero los días iban pasando hasta que transcurrieron 2 años completos y durante ese tiempo nunca llegó un pastor para visitar nuestra iglesia. Finalmente, cuando tenía ya 15 años de edad, el anciano de la iglesia trajo la feliz noticia de que un pastor estaría visitando Bellavista, pueblo situado a unos 25 kilómetros de distancia. A las 5 de la mañana me encontraba en camino apresurando el paso hacia el lugar donde podría encontrarme con el pastor. Me parecía que en toda mi vida jamás había ocurrido otro evento tan importante como el que iba a tener lugar ese día. Llegué a Bellavista, donde los hermanos me comunicaron que el pastor había salido el día anterior para dirigirse a Romo Pulle, pueblo que estaba a 25 kilómetros de allí. Por supuesto, el pastor no sabía que alguien lo estaba buscando para solicitarle el bautismo. Inmediatamente salí en pos del pastor. Cuando llegué por fin al segundo lugar, fue para enterarme de que el pastor, habiendo pasado también por ese lugar, se había ido a un tercer pueblo, Huacamanzano, donde pensaba bautizar a varias personas. Rápidamente corrí tras el pastor y a las 9 de la noche logré alcanzarlo y le expresé, emocionado, mi deseo de ser bautizado. Con los demás hermanos del lugar, fuimos al templo. Se realizó en primer lugar un culto de predicación. Después procedió a examinar a los candidatos y por aquellos días en Chile este examen era algo realmente formidable. Solían preguntar acerca de cualquier cosa, desde una explicación detallada de los 2300 días hasta una prueba bíblica de cualquiera de las otras doctrinas importantes de nuestra iglesia. Había 7 candidatos más en el lugar y el interrogatorio se prolongó bastante. Ya eran las 12 de la noche cuando salimos en compañía de los hermanos del lugar para ser sumergidos en las aguas del hermoso lago Budi. Como dije al principio, sentía cierta duda acerca del propósito de Dios para mi vida. No obstante, deseaba serle útil y servir de alguna manera en su causa. Volví a la casa de mis padres y decidí trabajar allí, dando estudios bíblicos los sábados de tarde. Mi compañero Ruperto Higuera y yo conseguimos una Biblia católica bien grande y nos dispusimos a trabajar. Ninguno de los dos había dado jamás un estudio bíblico ni teníamos la mínima idea de cómo hacerlo. Así que decidimos ir lejos de la ciudad, donde fuera la gente más humilde y tal vez más receptiva. Oramos fervientemente y pedimos dirección y ayuda, pues nuestro deseo era trabajar por Dios, aunque no sabíamos cómo hacerlo. Sin duda, formábamos una pareja singular, pues lo que yo tenía de alto y de delgado, él lo tenía de bajito y redondo. Pero nuestra apariencia era lo que menos nos preocupaba en ese momento. Estábamos muy atemorizados por lo que nos habíamos propuesto hacer. Escogimos para empezar la casa más alejada que pudimos avistar. Nos acercamos con cierta vacilación y luego vimos que el dueño de casa salía y nos miraba fijamente. Cuando estuvimos cerca nos dijo: «Los estaba esperando, muchachos. Entren y siéntense». Un tanto asombrados entramos y cuando nos sentamos el Señor nos dijo: «Hace un momento estaba tomando la siesta y soñé que veía a 2 jóvenes que venían a visitarme. Uno de ellos era delgado y alto y el otro bajito y gordito. Exactamente como ustedes. Además vi en el sueño que traían un libro grande y negro, como ese que ustedes traen ahí. Entonces, mientras los veía acercarse en el sueño, un ser celestial se me acercó y me dijo: «Esos 2 jóvenes que vienen allí son mensajeros de Dios. Vienen a enseñarte el camino al cielo. Ese libro que traen es el libro de Dios, de manera que haz todo lo que ellos te digan». Cuando escuché esas palabras, sentí una gran emoción. «Gracias, Señor», dije en mi corazón.
Ahora sé que el cielo se ha abierto también para mí. Ahora sé que me has aceptado y que tienes un lugar donde yo puedo trabajar en tu causa. Como nota, el autor del libro dice lo siguiente. Esa misma tarde, después de recibir el estudio bíblico, el hombre se fue con Joel y Ruperto a la reunión de jóvenes en la iglesia. Más tarde, él se bautizó con toda su familia y hoy es el primer anciano de la Iglesia Adventista Nueva Imperial. Joel Leiva también respondió al llamado que el Señor le confirmó en esa ocasión. Volvió a la escuela y se preparó para servir como pastor. Hoy es presidente de la Asociación Central de la Iglesia Adventista en la República de Chile. Este ha sido el relato del día de hoy. Por supuesto, esta última nota que deja el autor fue escrita hace muchos años atrás. El pastor hoy no es el presidente de esa asociación, pero sí sabemos que el Señor estuvo dirigiendo en la vida de estas personas, de estos hombres. Espero que haya sido de mucha inspiración, así como decía esta historia, que el Señor pueda abrir los cielos también para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto, o nos escuchamos en realidad. No, me escuchan porque yo no los voy a escuchar. Hasta el próximo episodio. Que Dios les bendiga. Hasta luego.